Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy, miércoles 1 de julio del año 2026, es la fiesta patronal de Cuautepec, que es el día de la preciosa sangre de Cristo, del Señor de Cuautepec. Así que muchas felicidades. Ya fuimos a las mañanitas temprano, ya escuchamos la banda, ya saludamos al Padre, ya estuvimos en la iglesia, en la misa, porque es una tradición del pueblo de Cuautepec. Así que en un ratito compartimos fotos. Así que pues hoy elegí, y bueno, y gracias a mis compañeros que ya leyeron, a Philly que nos leyó un capítulo más de esta abuela loca. Gracias, Philly, por compartir un capítulo, aunque sea corriendo por el trabajo, pero está bien. Y gracias al señor Frumencio, que también ya nos siguió con la lectura de Preciosa de Cervantes, y gracias a Edith, que también nos compartió lectura de de Saramago. Perdóname. Gracias a Edith, y a Gaby de Otli, que también nos habló de Gabriela Mistral. Y bueno, Silvia nos mandó su video, pero está tardando Silvia un poquito en cargar el video. Lo estoy convirtiendo acá en un formato más, a ver, se está tardando un poco, pero ahorita lo compartimos. No te preocupes, si no, me ayudas a enviarlo de nuevo, por favor, porque Silvia nos leyó ya el último capítulo de los 4 acuerdos que está leyendo. Así que enseguida lo tratamos de compartir, Silvia, porque está un poco lenta esta conexión de internet. Y pues nosotros vamos a compartir ya lectura. Son las 11:23, 11:24 ya casi. Así que vamos a compartir lectura, como diría el maestro Maribán Martínez. Vamos a compartir lectura. Y justamente yo elegí hablar de un artículo que está en esta revista de Conexiones Cuautepec, Voces de la Comunidad. Pero déjenme compartir primero, pues no, luego no. Miércoles de compartir lectura. Sí. Compartir lectura de la Feria del Libro en Cuautepec. Y pues este artículo que está en esta revista de Conexiones Cuautepec, número noviembre del 2021. ¿Qué número es? Es el número 0. Fíjense qué buena onda. Es el número 0 de la revista Conexiones Cuautepec. O sea, la primera revista que salió a la luz, o sea, el primer hijo. Y en esta, bueno, pues hablamos de varios temas. Y en uno de esos temas está una sección que se llama Historias del Pasado. Y justamente aquí habla del Cristo de la Preciosa Sangre de Cuautepec. Y este artículo lo escribió la antropóloga Alma Fabiola Zenón Herrera, compañera Alma. Se llama Cuautepec, Epidemias y Santos Patronos. Y está en el número 12 de esta revista, número 0, Conexiones Cuautepec, Voces de la Comunidad, de noviembre del 2021. Fíjense. O sea, saliendo de la pandemia, porque recuerden que la pandemia fue en el 2020. Así que vamos a leer de qué nos habla la historia acerca de nuestro querido Cristo de la Preciosa Sangre de Cuautepec, Señor de Cuautepec. Muchas gracias. Y vamos a leer un poquito de el Señor de Cuautepec, cómo se originó esta tradición. La historia de Cuautepec es un tema aún poco explorado. No obstante, en años recientes se ha convertido en un blanco de interés de diferentes especialistas y estudiantes.
y continúa, porque estamos en el 2026 y esto se escribió en el 2021. En este trabajo se presentarán algunos episodios históricos vinculados con una epidemia en el siglo XVIII y dos imágenes religiosas que fungieron como los santos patronos protectores de Cuautepec. Estas son figuras devocionales y sagradas que acompañaron a la comunidad en su transformación religiosa, cultural, política y económica, y así como en las crisis y conflictos que enfrentó el pueblo en distintos momentos de su historia. Producto de recientes investigaciones tanto académicas como de la población local, se sabe que el nombre del pueblo proviene de la lengua náhuatl. El significado de Cuautepec es Cerro del Águila, Cuautli Águila y Tepet Cerro. Es posible que su historia esté relacionada a la llegada de los chichimecas a Tenayuca, guiados por el gran Xolotl. Al respecto se dice que partieron 8 grupos de Aztlán, Tierra Blanca o Tierra de las Garzas o Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, posiblemente en el año 1116 del calendario europeo, encabezando la mítica peregrinación del año 1 pedernal, Galarza y Libura, cita 2004. Anclado en este suceso se destaca la llegada de los chichimecas, quienes fundaron Tenayuca, y los asentamientos comarcanos. Aunque es un tema un poco examinado, es probable que hayan incluido a Cuautepec como parte de su territorio. Tiempo después, los tepanecas lograron derrotar a los grupos de la cuenca. Así fue como Tenayuca y sus comarcanos fueron dependientes de Azcapotzalco. De ahí que Cuautepec se encuentre representado en el Códice Techaloyan García Granados como integrante del territorio tepaneca. Códice Techaloyan García Granados, 1992. Posteriormente, al formarse la Triple Alianza en el siglo XV, conformada por los mexicas, texcocanos y tlacopan, derrotaron a los tepanecas y con ello Tenayuca y Cuautepec se incorporaron a la jurisdicción de los mexicas de Tlatelolco. Una vez consumada la conquista española, se establecieron nuevas formas de organización territorial, por lo que la región a la que pertenecía Cuautepec, recién nombrada Tlalnepantla, fue dada en encomienda, confederación y merced de tierras. Referente al territorio se sabe que cada altepetl poseía, altepetl es el cerro con agua, poseía un nombre en náhuatl, pero a partir de la política de evangelización de los franciscanos, quienes catequizaron en Tlalnepantla, establecieron que aquellos nombres en náhuatl de los altepetl se convertirían en los apellidos de los santos y vírgenes. En el caso de Cuautepec se agregaron los nombres de Santa María, así como la advocación a esta imagen que representaba a la Madre de Dios. Esta fue la Santísima Virgen de la Concepción, que era la imagen titular y se festejaba el 8 de diciembre. Por esta razón, desde el siglo XVI, el nombre del pueblo fue Santa María Cuautepec. Sin duda, entre el siglo XVI y XVII hubo importantes acontecimientos que trastocaron la vida del pueblo, y en el siglo XVIII se identificaron algunos acontecimientos relevantes relacionados con el contexto sociodemográfico y religioso que a continuación se describen. Como bien se sabe, la población en la región norponiente del valle, representada por Tlalnepantla, era una de las entradas y salidas de la ciudad. Ahí se entrecruzaban 3 caminos reales: el del norte que unía a la Ciudad de México con Zacatecas y Durango,
el de tierra adentro que iba hacia Monte Alto, Monte Bajo, hoy Villa Nicolás Romero, y el camino de Tenayuca a Tlatelolco, por lo que en todas las épocas del movimiento comercial y poblacional fue constante, y el papel de las haciendas y ranchos influyó ampliamente al traer trabajadores de distintos lugares del país. Así, el tránsito poblacional de indígenas y no indígenas cada vez fue más evidente. El constante tránsito de personas en la zona también implicó mayor vulnerabilidad a contagios de epidemias que asolaron no solo a esta región, sino a toda la Nueva España. Fue así como entre los años 1736 y 1738, la población disminuyó drásticamente debido al brote de la epidemia Matlazáhuatl, que era como granos o erupciones en la piel. Un ejemplo de las consecuencias fue lo que sucedió en el pueblo de Tenayuca en el año de 1742. Contaba solamente con 166 familias a las faldas de un cerro. Sobre las consecuencias de esta epidemia en los pueblos de Tlalnepantla se recupera el siguiente testimonio. Certifico en la mejor forma en esta jurisdicción y doctrina comenzó la enfermedad, vulgo Matlazáhuatl, por los meses de febrero y marzo del año 1737 y se feneció el año de 1738 a fines de septiembre. En algunos pueblos cercanos a esta cabecera, que en los pueblos de los montes duró todo el año de 38, y la perfecta sanidad de los naturales de los montes no se experimentó hasta el año 39 a fin de dicho año, porque aunque ya no morían como en los 2 años antecedentes, pero no podían trabajar perfectamente, principalmente en los pueblos grandes, que por la muchedumbre de gente era más difícil la perfecta sanidad. Tenayuca en el tiempo. Muchos saludos, excelente lectura. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Tenayuca en el tiempo. Ya nos vamos a encontrar muy pronto, ¿eh? Ya enseguida mando el video. La epidemia Matlazáhuatl influyó en el descenso poblacional registrado a finales del siglo XVIII, pues en el año 1806 solamente había 202 mexicanos en la cabecera, es decir, en Tenayuca, sumando a la población total de los pueblos de su jurisdicción, contaban con 1,685 personas. Pero esta no fue la única calamidad que padecieron en esta región. En 1813 apareció el tifo, pocos años después de haber iniciado la lucha independentista. Cabe mencionar que a principios del siglo XIX, en el Reglamento de Bienes de Comunidad emitido en 1806 para Tlalnepantla y sus 2 parcialidades, se establece que el pueblo de Santa María Coautepec tenía 119 tributarios. Es decir, un aproximado de 595 habitantes en total. 595 habitantes en total. Creo que ahora somos 595,000. La tasa de mortalidad en Santa María Coautepec fue la más alta entre los pueblos de Tlalnepantla, con 469 fallecidos entre los meses de junio a noviembre. O sea que se murieron casi todos. Esto indica que si en el año 1806 había 595 habitantes y en 1813 fallecieron 469
como consecuencia de la epidemia del tifo, prácticamente quedaron 126 personas aproximadamente, entre ellos niñas y niños, huérfanos, ancianos y viudos. Pero en el año 1824, entre el barrio de arriba y el barrio de abajo, sumaban 545 habitantes en Santa María Cuautepec, por lo que entre 1813 y 1824, en solo 11 años, Santa María Cuautepec no pudo haber tenido un crecimiento natural de su población, por lo que posiblemente, y muy posiblemente, en esa época inició el arribo de algunas familias que actualmente son consideradas nativas o originarias, O sea que no todos nacimos aquí. Si bien es cierto que ambas epidemias trastocaron la dinámica social y el crecimiento poblacional en Cuautepec, la reflexión se enfocará particularmente en la epidemia Matlazáhuatl, que surgió en la primera mitad del siglo XVIII, lo cual generó una singular relación con la devoción al Cristo sangrante o la preciosa sangre de Cristo. Dicha epidemia se originó en Tacuba en el año de 1736 y fue considerada la peor peste del siglo XVIII. Sus síntomas eran malestar general, escalofrío, dolor de cabeza, fiebre, erupciones en la piel, vómito, delirio, pero el síntoma que anunciaba la muerte era la hemorragia por la nariz, boca y oídos. Por Dios. Estas terribles consecuencias de la epidemia son una valiosa pista que nos lleva a entender el desarrollo de un sentimiento de empatía entre los enfermos y las devociones del sufrimiento de Cristo, empatía y su sangre excesiva. Por las terribles consecuencias de la epidemia, el apego a la sangre de Cristo se fortaleció. Más adelante, ante situaciones extraordinarias como desastres naturales, hambrunas, pestes, inundaciones que mantenían a los pobladores en constante peligro de muerte, el Cristo sangrante en sus distintas representaciones fue visto como un protector, el Señor de Cuautepec. Esta época coincide con la aparición de la imagen de la preciosa sangre de Cristo, según explican algunos habitantes originarios de Cuautepec, quienes mencionan que el Cristo se apareció previamente a la construcción de la iglesia, fechada en los años 60 del siglo XVIII. Y un relato nos dice lo siguiente: unos pastores encontraron la imagen, por decirlo así, en un cerro, por el rumbo de La Palma, cerca del arroyo. Según cuentan, intentaron llevarlo a Tlalnepantla, pero se hizo muy pesado y no pudieron llevarlo. Y entonces lo dejaron aquí y le contaron los sucesos al señor cura de Tlalnepantla. Está manchado de sangre. Hay otros Cristos que no tienen tanta sangre, pero este tenía demasiada. Estos indicios permiten plantear que a partir de la epidemia posiblemente se fortaleció la devoción al Cristo sangrante y se debilitó la creencia a la Santísima Virgen de la Concepción, que desde el siglo XVI fue la santa titular del pueblo. Los argumentos son los siguientes: con las epidemias, la población nativa disminuyó y empezaron a llegar nuevas familias que se vincularon con el Cristo recién aparecido y no con la Virgen tutelar. En toda la cuenca se fortaleció el fervor a los Cristos por la protección espiritual que ofrecía ante las distintas calamidades que enfrentaba la población, entre ellas la epidemia Matlazáhuatl. Distintos documentos históricos señalan que a mitad del siglo XVIII
La imagen o figura que representaba la sangre de Cristo era muy importante, pues describen que se ubicaba en el cuerpo de la iglesia, aunque cuando la detallaban señalaban que es un colateral dorado muy decente. Y en la década de los 60 del siglo XVIII se describe como un santo Cristo. También es importante destacar que la iglesia se denominaba preciosísima sangre de Cristo, a pesar de que no era la imagen asignada al pueblo. Así se describe en el siguiente documento. Y habiendo pasado a reconocer otro altar que se halla en el cuerpo de esta iglesia de la preciosísima sangre de Cristo, cuyos bienes corren separados al cuidado de un mayordomo que no estuvo presente, se reconoció en esa forma un colateral dorado muy decente con sus 2 espejos, 2 resplandores, uno de plata y otro de madera dorado, 2 cortinas de damasco, una morada y otra encarnada, buenas, igual, y también 6 cendales, todos buenos, un frontal de madera dorado, unos manteles de Bretaña buenos. Aunque en esa época ya existía la adhesión a la sangre de Cristo, no se sabe si ya se encontraba la imagen que actualmente está en el templo de la preciosa sangre de Cristo en Cuautepec, Barrio Alto, ya que en el año de 1754 solo describe a la sangre de Cristo como una cruz, y en 1765 se le nombra el Santo Cristo. Lo que sí habrá que resaltar es que contó con una estructura organizativa nombrada Hermandad, conformada por un mayordomo y un grupo de habitantes del pueblo, quienes fueron los responsables de preservar la devoción de la imagen a través del tiempo. A pesar del tiempo transcurrido y de las múltiples vicisitudes por las que ha atravesado el pueblo y sus habitantes, se ha mantenido la fidelidad a dicha imagen religiosa, lo cual se muestra fehacientemente en sus fiestas patronales. Esta devoción ha adquirido diversos sentidos culturales que se siguen redefiniendo hoy en día. Pues hasta aquí el artículo, y fíjense qué importante es esta relación de sufrimiento que tenía el pueblo, bueno, los primeros originarios, con las epidemias, o sea, que la piel estaba dañada, sangrando, y entonces, bueno, el reflejo y el auxilio y el apoyo pues era con un Cristo que estaba en las mismas condiciones. Y bueno, pues nuestro Señor de Cuautepec, que es muy milagroso, siempre nos cuida de todo, y pues hoy es su día. Hoy es el día de la preciosísima sangre de Cristo. Y en este artículo de la revista Conexiones Cuautepec, Epidemias y Santos Patronos, de Alma Fabiola Zenón Herrera, pues estamos descubriendo más de esta historia. Así que bueno, si la pueden conseguir en físico, recuerden que la pueden comprar en la librería Libros Olaf con Fili, y si no, pueden entrar a la página y descargar el enlace para que puedan leer esta gran historia. De verdad, como les decía a los compañeros, es enamorarse de la historia de nuestra tierra, de conocer el por qué tantas personas la han cuidado, la han defendido, y por qué ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer exactamente lo mismo, cuidar esta tierra, cuidar este territorio, por todo lo que ellos pasaron para que estuviéramos acá, y ahora pues nos corresponde y tenemos la oportunidad de cuidar esta cuenca, como dice acá, a esta Sierra de Guadalupe, y a todas las fiestas y usos, costumbres y tradiciones de nuestro pueblo Cuautepec. Eso es amor a Cuautepec, eso es querer que todo progrese y que sea de la mejor manera, honesta, no con mentiras, no con inventos, no con autonombrarse cuando no nadie nos quiere, ¿verdad? Sino nada más quién sabe quién. Esto es el verdadero amor.
esta historia que nos narra cómo ha progresado nuestro Cuautepec. Pues bueno, yo me despido, ya son 11:47 y bueno, este es el número 0 de la revista Conexiones Cuautepec. Tenayuca en el tiempo, muchas gracias por escucharnos, y a los que nos escuchen o nos hayan escuchado ahorita, que ya es un poco tardecito, y que nos encontraremos el próximo miércoles de compartir lectura. Recuerden que este fin de semana hay muchas actividades, como siempre en Cuautepec los colectivos siempre están ocupados en mejorar nuestro Cuautepec, así que este fin de semana habrá un encuentro de colectivos con los amigos del árbol el sábado 4 en Joya de Nieves, así que ahí nos encontramos, primero Dios, y pues estaremos participando en todo lo que sea importante para nuestro Cuautepec. Así que vamos a apoyar para que justamente todo esto que está sucediendo acá pues sea en beneficio de el lugar donde cohabitamos. Pues pasen muy buena noche, descansen. Yo soy Sirena Camacho García de la Feria del Libro en Cuautepec, de Conexiones Cuautepec, del equipo comunitario Cuautepec, y justamente del equipo comunitario Cuautepec es este libro, Imágenes e Historias de Cuautepec, que bueno, es el primer libro que se escribió ya exactamente y dedicado a Cuautepec. Había habido otras referencias, pero este es el primero. Así que cómprenlo si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Fíjense, aquí justo está la imagen del Cristo de préstamo de Pablo Peña, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí está una fotografía del Señor de Cuautepec. Así que pueden verlo aquí en este libro. Pueden comprar en la librería Confili por un costo muy económico y enterarse de toda la historia de la comunidad de Cuautepec. Y ahorita justamente de la fiesta del 1 de julio de la preciosa sangre de Cristo aquí en Cuautepec. Así que compren el libro para que conozcan más de la historia, y nos encontramos justamente Tenayuca en el tiempo. Kat, ojalá que puedas ir este sábado, va a estar interesante acá en Joya de Nieves, y después vamos contigo allá a Tlalnepantla. Muchas gracias por la invitación. Pues descansen, pasen buena noche, se siente frío. Llovió mucho ayer, cayó muchísimo granizo aquí en Cuautepec, y estaba haciendo referencia de hace cuánto tiempo había caído granizo, y fue hace como 30 años o 35 que cayó así mucho granizo, pero no tanto como ayer. Ayer sí fue desbordante, impresionante y alarmante. Así que vamos a cuidarnos, vamos a tratar de estar lo mejor posible con este cambio climático, y justamente estamos trabajando en eso. Todos los que nos ocupamos realmente en las situaciones del pueblo estaremos ahí. Así que pues se siente frío, al menos yo siento frío. Bueno, siempre siento frío, pero ahorita siento más frío, porque fue por el hielo de ayer y el cansancio de ayer de barrer tanto granizo, porque todo tapó y todo se inundó. Y bueno, afortunadamente, gracias a Dios y al Señor de Cuautepec, estamos bien. Así que gracias a la vida, a la naturaleza, que estamos acá. Descansen, nos vemos, Kat, primero Dios, el 12 de julio. Tenemos un encuentro también de colectivos, así que estemos ahí aportando para hacer mejor las cosas. Descansen, pasen buena noche, ya son 11:50, vámonos a dormir. Yo soy Sirena Camacho García. Nos vemos el próximo miércoles de compartir lectura, y el fin de semana con todas las actividades. Y recuerden que la edición número 13 de la Feria del Libro en Cuautepec es 16, 17 y 18 de octubre, año 2026, en la Plaza del Jardín Madero. Allí nos estaremos viendo y encontrando, y obviamente pues también cada último domingo de mes, como siempre, en las tertulias literarias, y que tendremos más compañeros, gracias al Teatro de los Volcanes, que estuvieron con la obra de teatro El sueño de Sor Juana, la musa de los volcanes. Muchas gracias, maestro Raúl, Betty, todas las chicas y chicos, y por presentarse en la iglesia precisamente de la preciosa sangre de Cristo. Muchas gracias al padre José Antonio
por apoyarnos en que se presentara la obra. Muchas gracias. Y bueno, pues la obra se presentó también en la tertulia el domingo pasado y muy bonita obra. Muchas felicidades a Teatro de los Volcanes, y también estuvo el ballet folclórico del maestro Rafa. Muchas gracias, maestro Rafa. Pues descansen, vámonos a dormir, ahora sí ya me dio el sueño. Descansen, nos encontramos el próximo miércoles de compartir lectura y nos vemos muy pronto. Silvia, ojalá puedas compartir el video porque ya no se descargó. Mira, aquí hay una situación, pero lo compartimos enseguida. Nos vemos, descansen, pasen buena noche. Yo soy Sirena Camacho García. Nos vemos, adiós.